Dios lo bendiga, hermanos y amigos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Iván Vilches, y por mi canal de YouTube, en el cual Dios cabe para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, primeramente le doy gloria a Dios por permitirme otra vez predicar el Evangelio y que sea el Dios de Israel, el único glorificado en esta hora, y que todo lo que yo diga, todo lo que yo hable, todo lo que yo enseñe sea acorde a las Escrituras, para que el Dios de la Biblia, para que el Dios de la palabra, para que el Dios de Israel sea el único glorificado, el único exaltado y el único conocido. Se lo pido todo a mi Dios de Israel en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, hermanos, resumiendo un poco lo que vimos ayer vimos el llamamiento de Leví, también conocido por nosotros como Mateo. Era un recaudador de impuestos, y precisamente cuando lo llama mi Señor Jesús, Él está trabajando, recogiendo los impuestos. Él recogía los impuestos para Roma, pero claro, él pedía le cobraba un poco más a los israelitas para que le quedara a él algo. Por eso que el oficio de recaudador de impuestos, o el trabajo de recaudador de impuestos, era muy aborrecido por todos los israelitas. Todos odiaban a los recaudadores de impuestos, como Leví. Pero a pesar de eso, mi Señor Jesús lo escoge como una... Perdón. Pero a pesar de eso, mi Señor Jesús lo escoge como un apóstol. ¿Por qué? Porque era bueno, no. Al contrario, era de lo peorcito que tenía Israel. ¿Por qué? Porque sabía mucho de la Escritura. No, esa tampoco fue lo que lo llevó a él a escogerlo. ¿Qué llevó a mi Señor Jesús a escoger a un pecador como Leví para hacer una tarea tan monumental y trascendental como ser apóstol? Lo que lo llevó a él, a Jesús, a escoger a Leví, fue que el Padre ya lo había escogido a él, a Leví, desde antes de la fundación del mundo, para ser adoptado como hijo suyo en Cristo Jesús. No fue casualidad que Cristo cogiera a Pedro, no fue casualidad que Cristo cogiera a Andrés, no fue casualidad que Cristo cogiera a Juan, no fue casualidad que Cristo cogiera a Leví. Fue que ellos eran del Padre, eran ovejas del redil de Dios, y Dios se la dio al Hijo. Acuérdense que mi Señor Jesús vino primariamente a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, Leví, este pecador, era una oveja perdida de la casa de Israel. Amén. Que aunque estaba perdida, era oveja, es decir, Dios se la dio a Cristo. Como si Dios le dijera a su hijo: toma hijo, aquí tenés a Leví, y hazlo hacia mí, pastorealo, enseñalo, alimentarlo. Y Jesús, como el buen pastor que es, aquel que da su vida por la oveja, ¿verdad?, hizo todo lo que el Padre le dijo. Amén. Por otro lado, vimos también ayer este banquete que hace Leví en su casa. En el que invita, por supuesto, a mi Señor Jesús. Y están también los fariseos y los escribas. Y están muchos recaudadores de impuestos amigos de Leví, porque obviamente él se rodeaba de esa gente.
ellos eran sus compañeros de abajo. Me imagino que la mayoría de los amigos que Leví tenía eran recaudadores de impuestos. Y los fariseos le preguntaron a mi Señor Jesús que por qué a sus apóstoles, que por qué comía con los pecadores. Mi Señor Jesús le dijo que no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos, que no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Lo que pasa es que los fariseos y los escribas tenían una muy mala percepción de ellos mismos. Ellos no se veían a ellos mismos como pecadores, sino como santos. No se veían a ellos mismos como hijos del diablo, que eran lo que eran en realidad, sino que se veían ellos mismos como hijos de Dios. Por eso ellos no necesitaban que los sanaran, porque ellos espiritualmente, según ellos, estaban bien. Como dice la escritura, hay caminos a que al hombre le parecen rectos, pero son caminos que llevan a la muerte, ¿me? Bueno. Y tenemos otra pregunta que le hacen los fariseos y los escribas, que por qué los discípulos de Juan y los nuestros ayunan y nosotros vemos que los tuyos comen y beben. O sea, ¿por qué los discípulos de Juan y los nuestros sí ayunan y los tuyos no? Y bueno, mi Señor Jesús le dice, porque nadie que está en una boda, cuando está con el novio, está triste. Mientras el novio está con la gente está feliz. Es decir, como los apóstoles estaban con mi Señor Jesús, para defender un poco el texto, ellos no necesitaban ayunar ni orar porque Él lo suplían todo. O sea, ellos estaban contentos porque ellos tenían el novio. Y estando en mi Señor Jesús, ellos no les hace falta nada. Pero mi Señor Jesús les indica a ellos, pero va a haber un momento que el novio les será quitado. Allí tendrán que ayunar. ¿Qué momento iba a ser ese? Cuando Jesús fuera al Padre, volviera a su reino. Allí los apóstoles iban a tener que hacer uso del ayuno y la oración. Pero mientras mi Señor Jesús estaba con ellos, no hace falta. Era algo inútil, era algo que no tenía mucho sentido, porque Cristo estaba con ellos, Cristo lo suplía, Cristo lo enseñaba, Cristo los guardaban, entonces ellos estaban bien, no hacía falta. Amén. Y luego hace dos parábolas más que por razones de tiempo no las voy a abordar hoy. Si quieren ver el video de lo que se dio completo, si quieren ver toda esta enseñanza completa, en el video de ayer por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube lo pueden encontrar. Pero voy a comenzar desde el versículo 39, ya que ayer se me olvidó explicarlo, ¿ok? Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice que el añejo es mejor. Recortemos las parábolas. La segunda parábola que mi Señor Jesús enseña es la parábola del vino y el odre, ¿verdad? Y Él dice que el vino nuevo se echa en odre nuevo para que lo uno y lo otro se conserven. Porque si echamos vino nuevo en odre viejo, el vino nuevo rompe el odre viejo. ¿Qué significa eso? El vino es la nueva enseñanza de mi Señor Jesús. Es la mejor enseñanza de mi Señor Jesús. Y el odre somos nosotros, ¿verdad? Los discípulos de Juan y los de los fariseos eran odres viejos, porque ellos estaban, su mente, lo que ellos pensaban y lo que le habían enseñado era el Antiguo Testamento, era la ley de Moisés, y ellos no estaban capacitados para recibir la enseñanza de mi Señor Jesús. Amén.
no así como los apóstoles de Cordero, que Jesús lo preparó y Jesús mismo le explicaba lo que ellos no entendían. Amén. Entonces, bueno, en el versículo 39 dice, y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo nuevo. Esto es lo que le pasó a los fariseos. Los fariseos estaban tan acostumbrados al vino añejo, es decir, al nuevo pacto, que creían que el nuevo pacto era lo mejor que Dios había, establecido, que Dios no iba a establecer otro pacto mejor al antiguo pacto, que estableció por medio de Moisés en el monte Sinaí. Y por tener ese tipo de pensamiento y por tener ese tipo de relacionamiento, ellos no pudieron entender, conocer, darse cuenta que lo que traía mi Señor Jesús, que la verdad que traía mi Señor Jesús, que el nuevo pacto que Él trajo era mejor que el antiguo. Ellos no pudieron darse cuenta porque ellos decían, no, el vino añejo, el viejo pacto, el pacto que Dios estableció como dice es lo mejor. Pensaban los fariseos. Aunque bueno, ellos tampoco cumplían con ese pacto. Pero ellos pensaban, no, esto es lo mejor de lo mejor. Por aquí que vamos a llegar al cielo. Por el vino añejo, por el viejo pacto. Y esa forma de pensar les impidió a ellos conocer ese vino nuevo, ese vino mejor, ese nuevo pacto. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Porque ellos pensaban, no, el pacto que yo he hecho con Moisés es el único pacto y es el pacto que lo va a llevar al cielo. El pacto que nos va a mantener en comunión con Dios. Amén. Fuera de este pacto no hay más nada. Pensaban los judíos, pero ese tipo de razonamiento terrenal, carnal, humano, les impedía a ellos darse cuenta que mi Señor Jesús traía algo mejor, un nuevo pacto, un nuevo vino, una enseñanza mejor que la del antiguo pacto. ¿Amén? También, gloria a Dios. O mejor dicho, traía la mejor explicación o la verdadera explicación del viejo pacto. Porque mi Señor no abolió el viejo pacto, sino que habló verdaderamente de cómo era el viejo pacto. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, ahora sí con lo que me corresponde hoy. Estaba leyendo el versículo 39 del capítulo 5 porque ayer se me olvidó. Se me olvidó comentarlo, explicarlo, pues. Vamos a estar en el capítulo 6, pero vamos a estar en el capítulo 6, versículo del 1 al 11, ¿verdad? Vamos a leer primeramente los primeros 5, a interpretarlo y luego leemos e interpretamos los demás. ¿Amén? Aconteció que en un día de reposo que pasando Jesús por sembrado, sus discípulos arrancaban espigas y comían, refregándolas con las manos, ¿verdad? Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacen lo que no les licitó hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, no, ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre y lo que con él estaba, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la
de la preposición que solamente de la preposición de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes y comió yo también a los que estaban con él y le decía el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Amén. Ok, fíjense bien, hermano. Nuevamente vamos a encontrar aquí a los fariseos criticando lo que hacen los discípulos de mi Señor Jesús, criticando lo que hacen mi Señor Jesús, porque ellos no lo entienden, porque ellos tienen ese pensamiento sobre el Antiguo Testamento. O sea, está bien que crean en el Antiguo Testamento, porque eso fue algo que Dios estableció y toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Pero no lo sabían interpretar porque no tenían el Espíritu Santo. Y habían cosas que para ellos estaban veladas. Ellos no podían entenderlas, ellos no podían razonarlas de manera buena, de buena manera, quiero decir. Vamos a ver, versículo 1. Aconteció en un día de reposo que pasando eso por los sembrados, sus discípulos arrancaban las espigas y comían, refregándolas con las manos. Ok. En un día de reposo, es decir, en un Shabbat, que significa sábado, los discípulos tenían, los discípulos y el Maestro, nuestro Señor Jesucristo y Salvador, estaban pasando por un sembradío. Y bueno, habían espigas, ya era tiempo de cosechas, y habían espigas llenas de trigos. Y ellos comenzaron a arrancar las espigas para comer de ellas. Y los fariseos, como siempre, estaban atrás de mi Señor Jesús para ver qué hacía él, para poder culparlo. Para poder decir, mira, está violando la ley de Moisés, hay que mandarlo a matar. No, es un hereje, porque mira lo que hace. Para eso era que ellos estaban atrás de él. Ellos no estaban atrás de él para aprender de él, para oír con atención lo que decía, no. Ellos siempre estaban atrás de él con la malicia de su padre el diablo. Entonces, versículo 2. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Hermanos queridos, en ninguna parte de la escritura sale que uno no puede comer en el día de reposo. Eso es mentira del diablo. Ellos, en ninguna parte de la escritura salen que que uno no puede comer si uno tiene hambre en el día de reposo. En el cuarto mandamiento lo que dice, no trabajarás. Ni tú, ni tu siervo, ni tu esposa, ni tus animales. Nada, no trabajarás ese día. Amén. Eso es lo que dice el cuarto mandamiento, parafraseando un poco el texto, ¿verdad? Esto que estaban haciendo los apóstoles, o que hicieron los apóstoles, por lo cual ellos le reclaman a mi Señor Jesús, no es ningún tipo de trabajo. Porque los apóstoles no sembraron esas espigas. Los apóstoles no estaban sembrando las espigas para después comer de ellas. No. Los apóstoles simplemente estaban arrancando las espigas que ya habían producido, porque ya la cosecha había estado y ya el producto estaba allí. Ellos no estaban violando el cuarto mandamiento.
comiendo esas espigas. Lo que pasa es que los fariseos, hermanos, y los escribas habían colocado, habían añadido a ese mandamiento muchas reglas de hombres, hermano, muchas reglas de hombres. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, si el mandamiento es no trabajarás el sábado, los discípulos aquí no estaban vendiendo espigas. Los discípulos aquí no estaban arrancando las espigas y montaron un kiosquito, ¿verdad? Un kiosco, una tienda, para que me entiendan, y estaban vendiendo las espigas. No, eso no lo estaban haciendo ellos no estaban trabajando. Ellos simplemente sintieron hambre y estaban comiendo de lo que la tierra les daba, pues. Pero ellos no estaban sembrando la tierra, ellos no la estaban regando, ellos no estaban trabajando la tierra. Ya la tierra había dado ese fruto. Y tampoco ellos estaban vendiendo las espigas para tener ganancias económicas. Porque a eso yo le llamo trabajo. Hacer algo que me produzca ganancia. Si no me produce ganancia, no es trabajo. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que los fariseos tenían y los escribas tenían un entendimiento distorsionado del antiguo pacto. Por eso, hermano, porque ellos confiaban mucho en la tradición rabínica, en lo que los rabí de la época añadían mandamientos, añadían reglamentos de hombre, reglamentos de hombre, reglamentos de hombre. Y eso era precisamente, y eso era precisamente lo que ellos se esforzaban por cumplir, los mandamientos de hombre. Mi Señor Jesús se lo dice. Este pueblo en vano me honra, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan mandamientos de hombre como doctrina de Dios. En ninguna parte del mandamiento dice no puedes comer el sábado. En ninguna parte del mandamiento dice no puedes comer el sábado. Si tienes hambre y es sábado, no comas. En una parte del mandamiento lo dice. Pero ¿qué pasa? Que ellos, guiados por las tradiciones rabínicas, creían que los apóstoles estaban pecando. Y se lo dijeron a mi Señor Jesús. Fíjense, y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en los días de reposo? Fíjense, que no es lícito. ¿Cómo que no es lícito? No es lícito comer de la tierra en el día de reposo. Ellos no trabajaron la tierra. Ellos no la regaron, no la sembraron. Ellos simplemente estaban recogiendo el fruto para comer. No trabajando. Ahí no violan ningún cuarto mandamiento. Y fíjense lo que le dice mi Señor Jesús. Respondiendo a eso, y le dijo, ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. En el Antiguo Testamento, me disculpan, hermano, porque nunca me acuerdo los números, los versículos y los capítulos. De todas formas, este versículo se lo voy a colocar en la descripción para que lo tengan. En una ocasión, el rey David estaba siendo perseguido por Saúl, si no me equivoco. Él y sus hombres, entraron al templo y le dijeron al sacerdote que estaba allí en ese tiempo, no recuerdo si era Ali, no recuerdo bien, le dijeron que tenían hambre. Y el sacerdote le dijo que bueno, que lo único que había ahí eran los panes de las preposiciones,
que son los panes que solamente se le permite comer al sacerdote, que eso era lo único que había. Y David vino y agarró el pan y se lo comió con sus hombres. A ver, hermano, Dios lo castigó. Dios mató a David porque él se comió el pan que solamente se lo podían, que solamente le correspondía al sacerdote comerse. No, el rey David no murió ahí. Si hubiera sido un pecado mortal, Dios lo hubiera matado ahí, de hecho, facto. Pero hermano, nuestro Dios es un Dios misericordioso. No es un Dios misericordioso. Por eso que mi Señor Jesús le dice a los fariseos: misericordia quiero, no juicio. Ellos siempre estaban tratando de ver en la gente la viga de paja, pero no veían ellos veían, trataban de buscar en la gente la astilla, pero no veían la viga de paja que ellos tenían en su propio ojo, no lo veían. Entonces, claro, mi Señor Jesús dice: ni aún eso conocéis. Lo lleva al Antiguo Testamento y le recuerda esa historia cuando David se comió los panes de la preposición que no le correspondía a él ni a los hombres que estaban con él de comerlo, sino solamente al sacerdote. Entonces, claro, ahí le muestra mi Señor Jesús a los fariseos que no está mal. O sea, no está mal comer si se tiene hambre. Que Dios no va a castigar a nadie porque coma un sábado, porque coma algo que no le corresponde comer, porque Dios es misericordioso. Pero los fariseos no practicaban la misericordia, no sabían que era la misericordia. Para ellos eso era algo extraordinario. O sea, ellos no conocían la misericordia, era como un concepto nuevo para ellos. Ellos no practicaban la misericordia. Ellos lo que hacían era jugar. Y así se la pasaron. A mi Señor Jesús por todo lo que hacía, lo juzgaban porque no lo entendían. Entonces esto es lo que le está diciendo a mi Señor Jesús: ustedes ni siquiera conocen la Escritura, porque David hizo algo mucho peor, que fue comer de los panes que solamente le corresponde al sacerdote. Y él comió, y sus hombres también, y Dios no lo mató. Ahora, ellos quieren culpar a mi Señor Jesús y a sus apóstoles por algo que ni siquiera está mal, porque ellos no están violando ningún mandamiento. Ellos lo que están violando allí son preceptos, enseñanzas puestas por hombres. Pero el mandamiento de Dios, Señor, no lo están violando. La ordenanza del Señor, ellos no la están violando. Ellos están violando las tradiciones de hombres. Y eso sí se puede violar. Porque las tradiciones de hombres no salvan a nadie, hermano. Lo que salva a alguien es la palabra de Dios. Amén. Y comió y le dio también a los que estaban con él. Y le decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es decir, yo, que soy el Hijo de Dios, tengo autoridad en el sábado. El sábado no fue hecho yo no fui. El sábado fue hecho a causa del hombre, no el hombre a causa del sábado. Y yo soy el Hijo del Hombre. Yo tengo autoridad plena hasta el día de reposo. Ustedes no me van a... es como si mi Señor le estuviera diciendo a los fariseos: ustedes no me van a enseñar a mí lo que yo puedo y no puedo hacer, porque yo establecí el día de reposo. Ustedes no me pueden venir a mí
a querer enseñar lo que yo puedo o no puedo hacer. Porque yo tengo plena autoridad, dominio y señorío hasta el día de reposo. Ya lo hemos visto. Jesús tiene autoridad sobre los demonios, autoridad sobre las enfermedades, autoridad sobre el pecado, y aquí vemos que tiene autoridad sobre el día de reposo. Amén. Plena autoridad. Amén, porque el día de reposo fue hecho por Él. Fue hecho a causa de Él. Él tiene completo dominio y señorío sobre el día de reposo. Así que a Él no le pueden venir a decir lo que Él hace o no hace. Lo que pasa es que los fariseos no sabían delante de quién estaban. No sabían que estaban ante el Santo de Israel. Por eso hacían lo que hacían con Él y hicieron lo que hicieron con Él, que lo crucificaron. Amén. Gloria a Dios. Ok, vamos a estar ahora del versículo 6. Vamos a leer del versículo 6 al 11, hermanos. ¿Amén? Nos leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que también en otro día de reposo que Él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano seca, seca la mano derecha, y le echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar a fin de hallar de qué acusar. Mas él conocía los pensamientos de ellos y le dijo, hombre, y le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré otra cosa. ¿Es listo en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar vida o quitarla? Y mirándolo a todo alrededor dijo al hombre, extiende tu mano, y lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Amén. Bueno, ya vemos los hijos del diablo que siempre andan tramando maldad. Vamos a comenzar versículo por versículo como venimos haciendo. Aconteció que también en otro día de reposo, o sea, eso fue otro sábado, ¿verdad? Él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano seca, la mano derecha seca. ¿Okay? Mi Señor Jesús acostumbraba, como ya lo hemos leído, a que los sábados Él entraba en la sinagoga a enseñar la palabra de Dios, a enseñar las buenas nuevas, y también a explicarle correctamente a los judíos el Antiguo Testamento. ¿Okay? Y le acechaban los fariseos y los escribas, y los fariseos para ver si en el día de reposo los daría, a fin de hallar de qué acusar. Fíjense bien cómo la palabra lo dice. Le acechaban los fariseos y los escribas para ver si sanaba ese hombre el día de reposo, para tener con qué acusarlo. O sea, estaban acosando a mi Señor Jesús. Lo estaban persiguiendo, lo estaban siguiendo para ver qué hacía Él para poder acusarlo. Eso fue lo que yo les comenté hace un ratico. Ellos hacían todo con mala intención, hermano. ¿Ustedes creen que fue casualidad que los fariseos tuvieran cuando mi Señor Jesús y sus discípulos arrancaban las espigas? No fue casualidad. Ellos lo venían siguiendo. Ellos lo venían siguiendo por lo mismo, para ver
que podían ver y poder acusarlos. Y bueno, pero mi Señor Jesús siempre apelaba a la palabra de Dios y le callaba la boca. Entonces, aquí la escritura nos deja ver las intenciones del corazón de los fariseos y los escribas, tremendos hijos del diablo. Y bueno, estaban muy pendientes a ver qué hacía mi Señor Jesús con ese hombre que tenía la mano derecha seca, para ver si él lo sanaba el día del sábado y poder así acusarlo. Pero vamos otra vez al mandamiento del sábado. El mandamiento del sábado no dice nada sobre hacer el bien, sobre sanar en el sábado. ¿De dónde sacan los judíos, los fariseos, que eso no se puede hacer? Porque eso es lo que ellos tienen en su cabeza, que Jesús no puede sanar a ese hombre, porque ellos tienen en su cabeza que al sanar a ese hombre están violando la ley de Dios directamente. Pero a ver, si leemos el Antiguo Testamento, no encontramos ninguna referencia a que no se le pueda hacer bien al prójimo el sábado. No encontramos ninguna diferencia a eso. Pero bueno, esa es parte de lo que yo le dije. Bien, ellos vienen y toda la tradición rabínicas que se han ido añadiendo a la ley, ellos la tomaban como palabra de Dios. Así, o sea, hay que hacer una distinción clara entre la tradición, o por así llamarlo, entre la tradición de Dios y la tradición de los hombres. Sí, porque que ellos tenían eso confundido. Ellos, o entre mandamientos de Dios y mandamientos de hombres. Pero los fariseos no distinguían cuando el mandamiento era de Dios y cuando el mandamiento era de hombres. O sea, los fariseos no sabían cuándo terminaba el mandato de Dios y cuándo comenzaba la añadidura de los hombres. Eso es lo que ellos no entendían. Por eso caían en estos errores. ¿Ok? Versículo 8. Más él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él levantándose le puso en pie. Fíjense bien. Mi Señor Jesús conocía los pensamientos de ellos. Otra vez vemos la omnisciencia de mi Señor Jesús, que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra vez vemos que el Señor Jesús no necesita, como él mismo lo dice, yo no necesito que me venga a hablar del hombre, porque yo conozco lo que es el hombre. A mí no me venga a echar cuentos de que fulanito, de que sultanito, porque yo conozco al hombre. A mí, yo tengo, desde la eternidad, o sea, yo tengo años sobre años viendo cómo se comporta el hombre, y yo mismo que al hombre. Yo sé lo que hay en el corazón del hombre. Entonces, aún mi Señor Jesús sabiendo, fíjense bien, aún sabiendo lo que ellos pensaban, eso no detuvo a mi Señor Jesús. O sea, mi Señor Jesús sabía que ellos estaban esperando precisamente eso, que Él le sanara la mano de hombre para acusarlo. Pero aún así mi Señor Jesús no le hizo caso a ellos. O sea, a mi Señor Jesús, yo sé que piensen lo que ellos quieran, total. Ellos están equivocados porque ellos no conocen a Dios. Ellos interpretan la ley y le hacen más y ponen más atención a los mandamientos del hombre que al mandamiento que Dios ha dejado. Entonces, bueno, a mí me importa, mi Señor,
como si mi Señor Jesús dijera, a mí no importa lo que yo piense, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Ven? Y tenía la mano, y entonces, versículo, más conocía los pensamientos de ellos y le dijo al hombre que tenía mano cerca, levántate, ponte en medio, y levantándose se puso en pie. Versículo 9, entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar vida o quitarla? Claro, mi Señor Jesús con esa pregunta lo dejó loco, lo dejó pensando, porque obviamente en ninguna parte del Antiguo Testamento van a encontrar que Dios haya dicho que no se le puede hacer bien al prójimo el sábado. O sea, en la ley de Moisés vamos a encontrar no matarás, pero no matarás no dice no matarás el sábado, no matarás ningún día, ¿ok? Ningún día se puede quitar la vida de otra persona, porque el día que uno quita la vida de otra persona, ese día uno sabe que está violando la ley de Dios. Pero todos los días se puede hacer lo bueno, todos los días se puede tener misericordia, todos los días se puede ayudar al prójimo, todos los días se puede... Perdón. Todos los días se puede enseñar la palabra, todos los días se puede tener actos de misericordia o piedad, todos los días, hermanos, todos los días de la vida, incluyendo el sábado. Dios no va a castigar a nadie por hacer un bien al prójimo el sábado, hermano, porque en ninguna parte de la ley de Moisés está estipulado que uno no puede salvarle la vida al prójimo el sábado, o que uno no le puede dar de comer a un pobre el sábado, o que uno tiene que morirse de hambre porque es sábado, teniendo las maneras de comer. Entonces todo eso pasaba porque ellos no diferenciaban entre el mandamiento del hombre y el mandamiento de Dios. Ellos más bien el mandamiento de Dios lo echaban a un lado para cumplir el mandamiento del hombre. Obviamente la pregunta que hizo mi Señor Jesús es muy lógica y muy fácil de responder. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer el día de reposo? Matar a alguien o darle vida. ¿Hacer el bien o hacer el mal? Es una pregunta muy lógica. Por supuesto, hacer el bien. Amar al prójimo. No importa si es sábado, domingo, lunes, martes. Y claro, ellos no, fíjense bien. Ellos no tenían... Ellos no tenían misericordia de ese hombre que tenía esa discapacidad. No tenían misericordia del estado en que él estaba. Por cumplir un mandamiento de hombres, dejaban de cumplir con la voluntad de Dios, que es amar al prójimo, tener misericordia. Amén. Entonces, eso es lo que pasaba con los fariseos y los del diablo. Que ellos no diferenciaban el mandamiento de Dios del mandamiento del hombre. Y entonces cumplían los mandamientos de los hombres, pero dejaban de cumplir el mandamiento de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver, dice, y mirándolos, a todos dijo, el hombre tiende tu mano, y él lo hizo, y él lo hizo así, y su mano fue levantada. Mi Señor Jesús no les dijo,
pensó, no importa lo que tú pienses. Tú no sabes nada, estás más perdido que yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Yo voy a hacer lo bueno delante de mi Padre. Lo bueno es que yo tenga misericordia de este hombre. Lo bueno es que yo sane a este hombre. No me importa si es sábado, domingo, Pascua o alguna de las fiestas judías. Al Señor no le importaba. El Señor venía a hacer la voluntad del Padre. Amén. Y ese hombre no estaba ahí por casualidad. Ese hombre estaba allí para que viera la gloria de Dios. Amén. Y en esa sanidad y que llenan en Cristo. Pero claro, perdón. Pero claro, hermano, los hijos del diablo lo que estaban allí era tratando de tener una excusa para destruir a nuestro Señor y Salvador. En vez de en vez de glorificar a Dios porque vieron que Jesús le restauró la mano, se enfurecieron, se enojaron, dice la Escritura, y tramaron cómo hacerle mal. Fíjense bien, versículo 11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Fíjense bien lo que es un corazón malo, hermano. Ellos, en vez de darle gloria a Dios porque ese pobre hombre tenía las dos manos buenas, gracias a mi Señor Jesús y al poder de Dios, amén. No, ellos más bien señalaron de ira. Señalaron de ira porque Jesús estaba rompiendo no un mandamiento de Dios, sino una tradición de ellos. Eso es lo que pasaba. Señalaron de ira porque no puede ser. Jesús hizo algo que el rabí fulanito de tal dijo que no se podía hacer. Porque el celo de ellos no era precisamente porque se estaba violando la ley de Dios, porque, como yo le digo, en ninguna parte del Antiguo Testamento vamos a encontrar que no se puede amar al prójimo porque es sábado, que no se puede tener misericordia del prójimo porque es sábado, que no se puede tener piedad del prójimo porque es sábado. Eso lo inventaron los judíos. Así se puede decir. Esos son tradiciones rabínicas que ellos añadieron al mandamiento del sábado. Pero eso no era la cuestión. Por ejemplo, vamos a este ejemplo. Entonces, si a uno de ellos se le estaba muriendo la mamá el sábado, ellos no iban para el doctor porque era sábado. O sea, mandamientos de hombres que ellos usan y por medio de ellos abolen la ley de Dios, hermano. O sea, esa rigurosidad que ellos tenían, ese celo, no era por la ley de Dios. No. Porque si hubiera sido, hubiera estado bien. Pero el celo que ellos tenían era por las tradiciones rabínicas que para nada salían en la ley de Dios. Ese era el celo que ellos tenían. No puede ser. Jesús está violando la ley que el maestro Gamaliel, un ejemplo, por decir un nombre que me viene ahorita, estableció. Porque Gamaliel era un rabino judío. Pero bueno, no estoy diciendo que Gamaliel realmente lo estableció, sino para darle un ejemplo, pues. Entonces ellos se ponían furiosos porque Jesús estaba
rompiendo con la tradición de los hombres. Jesús nunca violó un mandamiento de Dios, pero Jesús siempre violó y rompió y destruyó y abolió las tradiciones de los hombres. Escuchen bien esto, Jesús nunca, y hago énfasis, nunca rompió o violó un mandamiento de Dios Padre. Pero Jesús siempre violaba la tradición de los hombres para cumplir el mandamiento de Dios. Alabados a Dios, amén, gloria a Dios. Alabados a Dios. Y bueno, está claro la maldad de ellos, porque ellos vieron que Jesús curó al hombre. ¿Ustedes creen que si Dios Padre no hubiera estado de acuerdo con Jesús de que sanara a ese hombre el día sábado? ¿Ustedes creen que ese hombre se hubiera sanado? Claro que no, pero Dios estaba en armonía con el Hijo, o el Hijo estaba en comunión plena con Dios. Y lo que el Hijo hizo en ese momento, Dios dijo, sí, amén, así sea, haz lo que tú quieras, Hijo, porque tú eres el Señor del sábado. Tú tienes toda la autoridad dada por mí para hacer lo que tú quieras el sábado. Y yo sé que lo que tú hagas el sábado va a ser consono a mi voluntad y va a ser cumpliendo siempre mi ley. Lo que pasa es que muchas veces para cumplir el mandamiento de Dios o la voluntad de Dios, Cristo tuvo que abolir y romper la tradición de los hombres. Y por eso es que estos hombres se llenaron de ira contra él y tramaron, y desde este momento estaban tramando cómo hacerle mal. Amén. Aquí nos muestra la Biblia el corazón de tus hijos del diablo, que en vez de ponerse feliz por el hombre que estaba enfermo, que tenía esa discapacidad, y darle gloria a Dios por él, no. La maldad le salió del corazón y se manifestó. Y bueno, gloria a Dios porque nos enseña lo que hay en los corazones de los hombres. Amén. Y ese es el poder de la palabra de Dios también, que revela lo oculto de los corazones. Y aquí vemos cómo Dios nos deja ver lo que había en el corazón de esos fariseos y escribas hijos del diablo. Amén. Bueno, hermano y amigo, esta ha sido la pedida de hoy. Dios me lo bendiga mucho y me lo guarde. Yahvé de los ejércitos haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel, de Yahvé de los ejércitos, y la gracia de mi Señor Jesús sea con todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Estamos despedidos. Si el Señor quiere me lo permite, mañana continuaremos con el Evangelio de Lucas para gloria de Dios Padre en Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me lo bendiga mucho y me lo guarde. Amén y amén.